Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Leemos las Santas Escrituras. Libro de San Mateo, capítulo 5, versículos 38 al 48. Dice la palabra de Jesús. ¿Qué dice el Señor? ¿Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo os digo, por favor repitámoslo todos, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, repite conmigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué, iglesia? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Bueno, iglesia, vamos a orar y a poner en las manos de Dios hoy esta palabra. Por favor, cierra tus ojos. Dispón tu corazón, amado Dios y Padre celestial, en el nombre de tu precioso Hijo Jesús. Hoy coloco en tus manos esta palabra. Oro para que el Espíritu Santo tome mi vida y esta palabra sea guiada por el Espíritu de Dios. Oro para que tu Espíritu toque el corazón de mis hermanos y tu Espíritu traiga esta palabra a la mente, al corazón de mis hermanos, para que ellos la puedan poner en práctica. Háblanos, te lo pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice algo? Amén. Que Dios permita que esta palabra se haga vida en nuestro corazón. El tema que hoy nos ocupa es un tema
bastante difícil, no de entender, porque es sencillo de entender, pero bastante difícil de poner en práctica. La verdad, hermanos, poner en práctica estas enseñanzas de Jesús es absolutamente imposible en nuestra carne. Solo el poder del Espíritu Santo puede ayudarnos a vivir esto que Cristo nos enseña. Si es en nuestra carne, pues lo que hacemos es todo lo contrario. Amar a alguien que le daña, le lastima, y hacerle el bien no es posible, porque nuestra carne, nuestra naturaleza caída, lo que pide es venganza. Si me la hizo, me las paga. Así seamos cristianos, no nos digamos mentiras. Por esa razón, este tipo de enseñanzas de Jesús, repito, solo se pueden vivir si de verdad el Espíritu Santo nos está guiando, nos está llevando, porque de lo contrario, en nuestras fuerzas es imposible. Así que este mensaje no es para gente inconversa. Este mensaje es para creyentes, para saber qué tan cristianos somos. Porque si nosotros no cumplimos lo que está aquí, nuestro cristianismo es una mentira. Si nosotros no cumplimos lo que hoy se va a predicar aquí, la verdad, no somos creyentes. Somos simpatizantes del cristianismo, pero no somos hacedores de la palabra. Recuerde lo que dice la palabra de Dios: no son los oidores, sino los hacedores. Así que este tema de el amor hacia los enemigos, Cristo lo divide en dos partes, y yo lo voy a enseñar de la misma manera. Hoy voy a enseñar la primera parte, y si Dios me tiene con vida, en 8 días enseñaré la segunda parte. La primera parte está en el versículo 38 al 42. Jesús dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esa es la primera enseñanza del Señor. Y Él dice: pero yo a ustedes les digo, no resistan al que es malo, y empieza a enseñar algo mayor. La segunda enseñanza está en el versículo 43. Jesús dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo. Y Cristo nos da otra enseñanza. Así que repito, hoy me voy a centrar en la primera parte del amor hacia los enemigos. Empecemos, hermanos, con la ayuda de Dios. Primer punto, en Números Romanos, el castigo del pecador. Primero, la ley de Moisés ordenaba castigar al pecador con una pena igual a su crimen. Repito, en el Antiguo Testamento, es decir, antes de que Cristo viniera a este mundo, la ley ordenaba que una persona que hubiera dañado a otra tenía que pagar con el mismo castigo con el que dañó a otro. Si le hubiera sacado un ojo de un golpe, pues esta persona tenía que pagar con un ojo. Si en una riña con un machete le hubiera quitado un brazo, pues tenía que pagar con otro brazo. Si alguien por furia mató a alguien, tenía que pagar con su vida. Esa era la ley en el Antiguo Testamento. Por eso Mateo 5:38, Jesús le dice a sus discípulos: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Esta era la ley. La ley no daba lugar a que la persona recibiera un perdón.
una misericordia, no, el que hacía un daño tenía que pagar de la misma manera. A esa ley es la que vamos a enseñar para abrir este estudio. Por favor, lea este pensamiento. El pecador judío tenía que pagar su deuda con un castigo idéntico al que hubiese hecho a su prójimo. Idéntico. Segundo punto. Esta ley fue conocida como la ley del talión. Repita, talión, que significa idéntico o semejante. ¿Han oído hablar de la ley del talión? Levante la mano los que algún día oyeron la palabra talión. ¿Qué significa la palabra talión? Repita y aprende. ¿Cómo? Idéntico o semejante. Eso significa la ley del talión. Léalo conmigo y entiéndalo. Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. Repito la cita, Éxodo 21, 23 al 25. Pongan a cuidado, mis amados. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. ¿Cómo más? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. A esa ley se le llamaba la ley de ¿qué, perdón? Talión. Analice lo que le voy a enseñar. Tal como le hizo al otro, así se le debe hacer. Tal león, tal como le hizo aquel, tienes que pagar lo mismo. Tal como le hiciste a él, tienes que pagar con algo igual o idéntico. Tal león. ¿Está entendiendo? Ok, léalo por favor en este pensamiento para que le quede más claro. El castigo no debía ser ni mayor ni menor. Tal y como le hizo a su prójimo, tal se le hará. Entonces entiéndalo con este mensaje que sigue. Tal es igual a ¿qué? A talión. Y talión es igual a ¿qué? Idéntico o semejante. Ahora que ya lo entendió, se lo voy a mostrar en la Biblia. Libro del Levítico, capítulo 24, versículo 17 al 20. Repito la cita, Levítico 17 al 20. Atienda, santo. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, ¿qué pasa con ese que mataba a otro? No oigo. Que sufra la muerte. El que hiere algún animal ha de restituir animal por animal. El que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ponga mucha atención, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, y ahí viene la palabra, tal se le hará a él. Repita, tal león, tal como le hizo a otro, así se le hará a él. Así se manejaba la ley en el Antiguo ¿qué? Testamento. Hoy en día, por ejemplo, está de moda, desgraciadamente lo digo, quemar a las mujeres. Hombres perversos que la novia le termina y por celos cogen ácido y les desfiguran la cara y la matan, la dejan muerta en vida. Entonces en el Antiguo Testamento a esa persona ¿qué le hacían? Lo mismo. Hoy en día no. Hoy en día las cosas han cambiado, pero en el Antiguo Testamento era así. Amén. Tercero, la ley del talión era totalmente drástica y nunca daba lugar a ¿qué?
al perdón. No había oportunidad para que la persona llorara y pidiera perdón y clemencia. No, lo que hizo se le hace. Era terrible. Deuteronomio capítulo 19 versículo 21. Libro de Deuteronomio 19, 21. Escucha lo que decía la ley. Ustedes me ayudan, ¿vale? ¿Qué decía? No le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Por favor, déjame el versículo. ¿Qué entienden por la primera frase? No te compadecerás. ¿Qué es compadecerse? No sentirás ¿qué? Lástima. No sentirás tristeza. Le pongo un ejemplo. Alguien por furia se agarró con alguien y con un machete le cortó una mano. Entonces la persona lloraba arrepentido. No, perdóneme, fue un momento de furia. Lo lamentamos, no había lástima contra esa persona. No había lágrimas que valieran aquí. Si le cortó la mano, ¿qué mano le cortó, compadre? La derecha. Ponga la mano, mijo, que acá se la vamos a mochar. Así eran las cosas. Era terrible. Cualquier cosa, por terrible que hubiera sido hecha, así llorara, así pataleara, así gritara, clemencia, no había nada que hacer. El castigo era inevitable. ¿Terrible o no? Lea por favor esto. La compasión no hacía parte de la ley del talión. No había compasión. La venganza sí. Era una venganza. Usted le hizo a este, tome. Usted le hizo a aquel esto, tome. No había nada más que eso. Esa era la ley. Lo que un judío le hacía a su prójimo no podía ser perdonado, sino juzgado, condenado, sentenciado y ejecutado. No había oportunidad para un perdón, como sucede hoy en el mundo, que hace y deshace, mata a 300 niños y entonces si se arrepiente le rebajan la mitad de las penas, y si se porta bien la otra mitad, y si hace trabajos en la cárcel la otra mitad, y al final toca pagarle para que se vaya. La ley del talión era una ley dura, pero Cristo no vino a enseñar esta ley. Cristo vino a ampliar esta ley y llevarnos a una dimensión totalmente diferente. La ley que Cristo nos vino a traer, por eso les digo, es muy difícil de entender y de poner en práctica, y solo podremos cumplirla bajo la dimensión o la dirección del Espíritu Santo, y es la ley del perdón y la ley del amor. Es una ley que, repito, Cristo estableció, y que si nosotros nos decimos cristianos, tenemos que aprender a ponerla en práctica. Así nosotros en nuestra carne deseemos otra respuesta, trato con el pecador. Como cristianos no podemos caer en la ley del talión. Estamos en otra era, y es la era del Espíritu Santo, la era de la misericordia, la era del perdón, la era de la restauración. Entonces voy a entrar a la enseñanza de Jesús. Quiero que repita conmigo lo que Jesús dijo. Oísteis, vamos todos, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Eso lo oyeron ustedes, le dice el Señor a los judíos. Pero yo os digo, o sea, yo vengo a ampliar lo que mi Padre mandó. Yo les digo lo siguiente. Entonces, primero, voy a hablar del perdón del pecador como segundo punto.
el perdón del pecador. Primero, el verdadero creyente soporta con paciencia los ataques de sus enemigos. ¿Hay verdaderos creyentes aquí? Entonces vuelvo a repetirle, un verdadero creyente no busca vengarse. Un verdadero creyente no dice, si me la hizo, me las paga. No, eso no muestra que eres cristiano. Eso muestra que eres una persona carnal, una persona del mundo. Un cristiano verdadero soporta con paciencia cuando alguien lo ataca, cuando alguien le hace daño. Eso es lo que nos enseña Jesús. Mateo 5:39 al 41. Jesús dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Tremendo. Así que el judío en el Antiguo Testamento estaba acostumbrado a vengarse. Ojo por ojo, diente por diente. Pero llega Cristo y les dice, un momento, ya no más con esta venganza, con este deseo de revancha. He venido para decirles que no podemos odiarnos, que tenemos que aprender a perdonar. Esa fue la pregunta del apóstol Pedro a Jesucristo. Cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a aquel que me ofende? ¿Hasta 7 veces? Y el Señor mira a Pedro y le dice, no, Pedro, tú tienes que perdonar a esa persona no 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Multiplique 70 por 7, ¿cuánto le da? 490 veces. Lo que Jesús está diciendo es, si alguien te ofende, no puedes guardar ese rencor, tienes que perdonar. Porque Cristo dice, si ustedes no perdonan las ofensas, tampoco mi Padre podrá perdonar vuestras ofensas. ¿Quiénes de los que están aquí reconocen que todos los días ofendemos a Dios de alguna manera? Murmurando, hablando, criticando, qué sé yo, mirando lo que no tenemos que ver. Pregunto, ¿cuántas veces ofendemos a Dios en un día? En uno. Muchas veces. Pero nuestro Padre nos perdona. Ahora, cuando a nosotros nos ofende a alguien, nos cuesta mucho trabajo perdonar. Por esa razón el Señor dice que un cristiano, un seguidor suyo, un discípulo, no debe guardar rencor. Porque si Dios me perdona a mí diariamente mis errores, yo tengo que estar dispuesto a perdonar los errores de todos aquellos que me ofendan, no importa las veces que me ofendan. La pregunta es, ¿nos resulta fácil perdonar cuando alguien nos ofende? No, generalmente deseamos venganza. Generalmente decimos, si este me la hizo, me las paga. Pero ¿por qué no hacemos una reflexión y pensamos en todas las veces que Dios nos ha perdonado? Así que Cristo dice que un cristiano auténtico no guarda rencor por su enemigo. Al contrario, lo bendice. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estaba colgado en la cruz? Padre, acábalos con todos estos que me clavaron en la cruz. ¿Qué dijo Jesús? Padre, no oigo, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando a Esteban en el capítulo 7 del libro de los Hechos lo apedrearon por ser cristiano, y cuando Esteban moría, ¿acaso le dijo a Dios, Señor, que estos que me apedrean les caiga hielo del cielo como témpanos que les rompa la cabeza?
¿Qué dijo Esteban? Señor, por favor, no les tomes en cuenta este pecado. Y por favor, recibe mi espíritu. ¿Ustedes algún día han recibido una pedrada con un ladrillo? Piedras así de gigantes. Eso pasaba con Esteban. No le estaban mandando piedritas, no, eran piedrotas y le estaban dando, y las piedras golpeaban su cuerpo y su cabeza. Y mientras él tuvo conciencia, no pidió a Dios venganza, sino pidió que los perdonara. Ese hombre, al igual que Jesucristo, estaban guiados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Pero a nosotros nos ofende alguien, le quitamos y deseamos lo peor para ellos. Pero la palabra me dice que no resistamos al que es malo con nosotros. Que si una persona nos hace daño, nos calumnia, nos ofende, nos maldice, en vez de maldecirla, debemos bendecirla. Por eso les digo, no es fácil, pero es lo que la Biblia enseña. Es lo que Jesús vino a enseñarnos. Bendigan a los que los maldicen. Hagan bien a los que los ultrajan. Oren por aquellos que los maltratan, para que ustedes sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos. Porque si ustedes aman a los que los aman, pues ¿qué hacen de más? ¿No hacen así también los publicanos, los paganos? Más bien amen a aquel que lo maldice, para que ustedes sean perfectos, así como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Así que, iglesia amada, la invitación del Señor no es a buscar revancha, no es a buscar venganza, sino a perdonar y a vivir en paz interior en nuestro corazón. Es lo que Cristo nos enseña en su santa palabra. Por favor, lea este pensamiento. Como discípulos del Señor Jesús, no debemos pelear por nuestros derechos. Tampoco debemos responder a las ofensas de nuestros enemigos. No pelear por nuestros derechos es lo que el Jesús nos enseña. Si alguien te obliga a cargar, a llevar una carga, una milla, ve con él 2. ¿De qué está hablando Jesús? Cuando de pronto el patrono te dice: hoy no salimos a las 5, tenemos que salir a las 8 de la noche. Pero te dice, tenemos que salir a las 8 de la empresa, pero no te dice, y se le van a pagar las horas extras. Eso sí no lo nombró. Dentro de ti hay una injusticia, hay una rabia, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que este hombre me va a hacer trabajar 13 horas, 12 horas, 8 horas, 10 horas, cuando la ley dice que tengo que trabajar 8? Y empiezas tú a llenarte de rabia. Cristo dice: a ese que te obliga a cargar la carga una milla, ve con él 2. ¿De qué está hablando Jesús? Está hablando de que no te sindicalices y no armes un sindicato, pues unidos todos contra el patrón. Eso Dios no lo quiere en un cristiano. Alguien dirá: pero es que es injusto. Yo no le estoy diciendo que es justo. Le estoy diciendo es que Cristo nos dice que tenemos que obedecer y cargar la otra milla. Nadie le está diciendo que es justo lo que está haciendo la gente. La gente es mala. No es justo que te maltraten, pero Cristo dice que si somos cristianos, de verdad lo somos, no debemos pagar mal por mal, sino bien por mal. Alguien dirá: y entonces, cada vez que me quieran abusar de mis derechos, ¿tengo que aceptarlo? Sí, eso es lo que Cristo dice. Pero una cosa sí te digo, y esto te va a alegrar el corazón: cuando alguien te maltrata, cuando alguien te obliga a cargar más de lo que puedes, cuando alguien abusa de tus derechos, si tú no te defiendes, sino que dejas todo en las manos de Dios, alégrate en esto:
Dios es el Dios de la justicia y Dios hará justicia cuando sea necesario. Entonces allá voy, para que no se vayan a ir como tan tristes. Segundo, el verdadero creyente no busca vengarse de sus enemigos. Es que si este me la hizo, me las paga, me va a caer, le voy a hacer una que no se le olvide. No, iglesia, con eso estás mostrando que no eres ¿qué? Cristiano, eres un mundano disfrazado de cristiano. Lea Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19. ¿Qué nos enseña el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo? ¿Qué nos dice? Yo no oigo. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. ¿Quién dice esto? El Señor. ¿Lo alegró? Dios es Dios justo, hermano. A ver, volvamos a lo mismo. Alguien te maltrata, te golpea la mejilla, te hiere, te abusa, quiere cargarte, de hacerte trabajar más de lo justo, etcétera, lo que sea. Alguien habla mal de ti, te enreda en chismes, murmuraciones, hace de todo para destruirte. ¿Tú debes vengarte de esa persona? No, debes dejar todo en las manos ¿de quién? De Dios. Él es tu venganza. Él le dará el pago a esos que te hacen daño. Él te sacará y mostrará que tú estás guardado en sus manos. Eso es lo que nos dice la palabra. Entonces el Señor dice: no se venguen ustedes mismos. No se venguen. Esa es mi tarea. ¿Aló? No busquen vengarse. Déjeme que eso me corresponde a mí. Por eso el Señor dice en su palabra: no toquen a mis ungidos. Cuidado. Porque Él se mete con uno de mis hijos, se mete con la niña de mis ojos. Así que no se preocupe, hermano. Yo sé que alguno dirá: pero pastor, esa persona me ha hecho y deshecho y Dios no ha hecho nada. Algo estará mal, hermano, porque el Dios que yo conozco a mí me ha sacado de muchos problemas y siempre me ha dado la victoria y me ha mostrado que yo estoy en sus manos. Ahora, si Dios no te ha defendido, ¿no será que Dios no te conoce? Y tú estás convencido de que eres cristiano y Dios dice: yo a ti no te conozco. Porque el Dios que yo conozco defiende a sus hijos. Podrá dejarte tu madre y tu padre, pero Dios nunca te dejará. Por favor, lea esto. La venganza no hace parte de la vida de un verdadero creyente. Vengarse, hermano, no es bíblico. Está mal cuando un cristiano dice: pero me las paga. Vengarse no hace parte de la vida de un verdadero creyente. Dios nos llama ¿a qué? A perdonar y no a odiar a nuestros enemigos. ¿Tendremos enemigos en este mundo? Levante la mano el que cree que tiene algún enemigo. Levante la mano. No voy a hacer levantar la otra mano de los que no tienen enemigo, porque los voy a ofender. De pronto dirán: el pastor me avergonzó. Se lo voy a decir una cosa. Cristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Iglesia, perdóneme con lo que le voy a decir, pero la Biblia me enseña que todo verdadero creyente será perseguido. Si a usted no lo persigue nadie, a usted lo ama todo el mundo, hasta la gente del mundo es pero llavería con usted. Algo está mal con usted, hermano. Algo no está bien porque no es bíblico.
Cristo dijo: si a mí me han aborrecido, a ustedes también los aborrecerán. Si esto hicieron con el pastor, ¿qué no harán con sus ovejas? Todas estas son palabras de Jesús, yo no me las estoy inventando. Jesús dice: si a mí me odiaron, a ustedes también los odiarán. Así que yo no entiendo cuando alguien me dice: pastor, a mí nadie me persigue. No, yo soy amigo de todo el mundo, a mí la gente me ama, todo el mundo me quiere, yo en todas partes caigo bien. Entonces yo le pregunto: ¿no será que tú no eres de Dios? Porque yo no puedo entender cómo te ama el diablo, cómo el diablo te aprueba y te quiere y te da besitos. Todo el mundo te ama, algo raro está contigo. Porque cuando tú eres cristiano auténtico y cuando tú predicas la verdad y cuando tú le enseñas a la gente el pecado y cuando tú hablas la palabra de Dios, tú te ganarás enemigos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Ahora, si a ti nadie te persigue, es porque posiblemente nadie sabe que eres cristiano. Ni siquiera el diablo sabe que tú eres cristiano. El diablo no te identifica con cristiano, el diablo te identifica con un mundano. Pero cristiano que se respete, cristiana que se respete y que vaya contra el pecado, será perseguida, quiéralo o no. El diablo te perseguirá cuando tú prediques la palabra. Amén. Por eso no hice levantar la mano, porque dije, les digo, levanten los que nunca han perseguido. Pues usted dice: uy, me echó un vainazo. Pero piénsalo, iglesia, piensa en lo que te estoy diciendo. Cristo dijo: si a mí me han perseguido, a ustedes también los perseguirán. Es inevitable, iglesia. Pregunto: ¿a los apóstoles los persiguieron? ¿Los golpearon? ¿Los metieron a la cárcel? ¿Los crucificaron? ¿Los cortaron con serrucho? ¿A Pedro? Cuenta la historia. A algunos los aserraron, a otros los clavaron boca arriba. Pero si a ti nadie te persigue, de pronto tú eres una llavería con el diablo. Y el diablo pues tiene que cuidar a su séquito. Tercero, el verdadero creyente siempre esperará que Dios le haga justicia. El creyente no se venga: usted me las paga. El creyente le dice: Señor, tú eres el juez del universo, tú hazme justicia. Y Dios hará. ¿Esto enseña la Biblia? Sí. Libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 22. Proverbios 20, 22. ¿Qué nos dice este proverbio? No digas: yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Por favor, déjamelo ahí, medítalo, piénsalo. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Que un cristiano no busca vengarse. Un cristiano no está diciendo: este me las paga. No, el cristiano espera ¿en quién? En Jehová. ¿Y qué hará Dios? Dios te va a salvar. Dios le dará el pago a aquellos que te maldicen, a aquellos que te difaman, a aquellos que te calumnian, a aquellos que te hacen daño. Dios se encargará de ellos. ¿Tu tarea cuál es? Bendice al que te maldice. Hazle bien a aquel que te ultraja. Habla bien de estos que te hacen daño. Esa es la tarea de un cristiano. Dios se encarga de su justicia. Por favor, lea esto. El verdadero creyente no busca vengarse de sus enemigos. Como hijos de Dios, debemos dejar lugar a la justicia divina. Así que, cristiano, hermanos que tienen la costumbre de guardar ese odio y esa rabia, y es que este me las paga y miren a ver cómo lo hacen, y habla mal de él y él está en las mismas, hable y ataque. Eso no está mostrando tu cristianismo. Está mostrando de que tú eres un pagano como ellos. Cuarto, el verdadero creyente siempre pagará con bien al que le ha hecho el mal. Siempre le pagará ¿qué? Con bien al que le hace el mal. Primer libro del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15.
Escuche lo que dice Pablo. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Por favor, repítemelo el versículo para que los hermanos lo entiendan. Mirad que ninguno ¿qué? Pague a otro mal por mal. Déjame esa frase. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Si alguien te hace el mal, pues no le pagues con la misma moneda. Cuidado, porque con esto no mostrarán que son cristianos. Cuando alguien te pague con mal, ¿cómo tienes que pagar? Con bien. Hazle el bien al que te está haciendo mal. Eso es lo que nos enseña la palabra. Lea este pensamiento. Por el poder del Espíritu Santo, el creyente puede olvidar la ofensa y servir con amor aún a sus enemigos. Por favor, déjeme el pensamiento. ¿Quién es el que da el poder para poder hacer esto? El Espíritu Santo. El problema es que muchos cristianos no tienen una buena comunión con el Espíritu. No oran, no leen la Biblia, no adoran, de vez en cuando vienen a la iglesia y por eso la carne los domina. Pero el cristiano que ora, que vive pendiente de la palabra, el cristiano que busca a Dios todos los días en un devocional, el cristiano que ora, que ayuna, pues ese cristiano puede llegar a perdonar y pagar con bien a aquel que le hace ¿qué? El mal. Primer libro de San Pedro, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué nos enseña Pedro? Vamos, iglesia. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Por favor, colócamelo de nuevo. ¿Qué es lo que hay que hacer como hijos de Dios según el Espíritu Santo? No hay que devolver ¿qué? Perdón. Mal por mal. Ni maldición por qué. Maldición. Es todo lo contrario. Hay que devolver bien por mal y bendición por maldición. Esta mañana, mientras predicaba en la primera reunión, el Señor trajo a mi mente algo que sucedió hace un mes, más o menos, 20 días, un mes, no recuerdo bien. Un sábado, después del ayuno, estando aquí en la oficina, trajeron a una señora ya adulta, tal vez unos 70 y algo de años, 80, no sé, era bien adulta. Y la persona que me la traía era Patricia, la líder de intercesión, el pastor Alejandro y otras personas que estaban orando allá en la terraza. Me cuentan que en pleno ayuno, ustedes saben que el ayuno acá es de 7 a 8 y en la terraza de 8 a 10. Terminando el ayuno, esta señora fue liberada por el Espíritu Santo y empezó a llorar. Empezó a gritar y en los gritos que decía, pedía a gritos perdón. Y decía, por favor, Pastor Abraham, perdóneme por todas las malas cosas que yo le hice. Yo obviamente no estaba en el ayuno, yo estaba ocupado en mis cosas el sábado. Perdóneme por todo lo que hicimos contra usted. Y gritaba la señora y oraron por ella y cayó al piso. Bueno, eso fue toda una liberación. Cuando terminó, sabiamente la líder del ministerio, la hermana Patricia, le dijo, hermana, si usted quiere realmente ser libre, usted tiene que bajar y pedirle personalmente perdón al pastor por todo lo que usted confesó. Entonces bajaron, hablaron conmigo, mire, esa señora dijo esto y tráigala. No, es que se me están cayendo los pantalones. Traiga a la hermana. Cuando llegó la hermana, ya una mujer adulta, bien adulta,
Empezó a llorar y empezó a pedirme perdón. Yo no la conocía. Es un enemigo de esos que uno no sabe que ha tenido ahí. Y esta hermana empezó a pedirme perdón y a decirme: pastor, vengo, necesito que usted me perdone. Yo no puedo descansar si usted no me perdona. ¿Qué pasó, hermana? A ver, cuénteme. Yo la perdono, pero ¿de qué le perdono si no sé ni la conozco? Entonces ella me dijo: pastor, hace unos 16 años atrás, esta iglesia tiene 17, usted iniciaba la iglesia en el barrio J. Vargas y usted tuvo dos líderes que dirigían el ayuno. No digo quién, porque este no es mi interés. Y estas dos hermanas, cuando usted las dejó en el ayuno, ellas empezaban todos los ayunos a hablar mal de usted, a decir que usted era lo peor de lo peor, que usted era una changuita, así usó la palabra, que usted era terrible, y a todos nos hablaban y nosotros le fuimos cogiendo odio a usted, y empezó, a lo último nos ponían a orar contra usted, que Dios lo cortara a usted y que Dios pusiera a un pastor de misericordia, porque usted era muy duro, muy drástico. Y yo quiero pedirle perdón porque yo hice parte de ese grupo. Oramos por tiempo para que Dios pusiera un pastor amoroso, tierno, y yo cada día estaba peor. Dele al pecado, papá. Han pasado 17 años y esta hermana necesitó de casi 16 años para poderse arrepentir. 16 años donde el Espíritu Santo le ha dado juguete todo el que quiera. La enfermó, le ha dado de todo. Y hasta ahora esta hermana viene a pedir perdón. Vino a esta iglesia exclusivamente a pedir perdón. Cuando esta hermana me confiesa esto, delante de todos, y están los testigos que estuvieron ahí presentes, yo la abracé, la bendije y oré por ella, porque este es el mandato de Cristo: bendice a aquel que te maldice y hazle el bien a aquel que te hizo mal, para que tú seas perfecto como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es lo que Dios quiere. Han pasado 17 años y pues aquí sigo yo. No han servido los rezos, conjuros, hechizos, oraciones contrarias, nada. ¿Por qué, iglesia? Porque la gente no quiere entender que todos los ministerios son diferentes. Hay ministerios de sanidad, hay ministerios de lo que sea. Mi ministerio es un ministerio de exhortación al pecado. Es un ministerio de santidad. Es un ministerio que va en contra del pecado. Yo no me puedo imaginar a Juan el Bautista hablándole con ternura a Herodes. Herodes, please, arrepiéntete. Mira que lo que estás haciendo con Herodías es malo. Si tú no te arrepientes, Dios te puede castigar. Eso le meten hasta al argentino y todo, una delicadeza y toda. Ese no es mi ministerio, hermano. Mi ministerio es decirle a la gente en su cara la verdad. No es la primera vez. Antes de ser pastor, porque yo tengo 30 años de cristiano, Dios me mandó, no a uno ni a dos, a varios pastores viejos, veteranos, a darles unas palabras tan duras que más de uno de ellos resultó llorando, pidiéndome ayuda. Pastora, ayúdeme. Abraham, porque no era pastor. Un hombre de Dios reconoce cuando la palabra de Dios es del Espíritu.
Este ministerio yo no me lo inventé, iglesia. Esto no es nada fácil. ¿Usted cree que a mí me agrada mucho tener que ir a confrontar a hombres y decirle a algunos, el Señor le dice, prepárese porque usted se va a morir? Y que al poco tiempo se cumpla la palabra tal como se la dije. Eso no es fácil, iglesia. Pero me ha tocado hacerlo. Y si no me ha temblado la mano para hablarles, mucho menos me temblará las manos cuando estoy predicando el verdadero y único evangelio de Jesucristo, el evangelio del arrepentimiento y del perdón de pecados. Espero que esas otras dos líderes de esa época vean este video, porque yo les digo en el nombre de Cristo, si ustedes dos algún día vienen a mí a pedir perdón, créalo, y se lo digo delante de esta iglesia, que estaré dispuesto a perdonarlas, a abrazarlas, porque yo las perdoné hace muchísimo tiempo en Cristo Jesús. Por favor, lea este quinto punto. Quinto punto. El verdadero creyente siempre estará dispuesto para ayudar al necesitado, así ese necesitado sea su enemigo. Aló. Esa es todavía mejor. ¿Cómo sigue el estudio? Mateo 5:42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Por favor, déjame el versículo ahí. Entonces, déjame el versículo y usa tu mente solo. Jesús empieza este estudio diciendo, oísteis que fue dicho ojo por ojo. Póngale ganas, hola. Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo. No se opongan a aquel que les hace el daño. Si alguno les da una bofetada en la mejilla derecha, dele la otra. Si alguno quiere meterte en pleito y llevarte a pleito y quitarte la túnica, dale la capa también. Si alguno te quiere obligar a cargar una carga, una milla, ve con él 2. Y luego el Señor dice, al que te pida, dale. Y al que quiera tomar algo de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Qué hace ese versículo ahí? ¿Por qué Cristo tocó este tema? ¿De qué está hablando? Entonces yo quiero primero aclarar una cosa, porque este versículo ha sido manipulado por muchos falsos cristianos. Van a un hermano cristiano, le dice, hermano, vengo a pedirle un favor, necesito $1,000,000. Y el hermano le dice, qué pena, pero no tengo. Hermano, ¿pero qué clase de cristiano es usted? ¿Acaso no dice la palabra del Señor que al que te pida, dale? Y al que quiera pedir prestado de ti, no se lo rehuses. ¿Dónde está tu cristianismo? Y empiezan a cargar al pobre cristiano con una moralidad fingida. Repita esto que enseño en mis clases de teología. Un texto sin contexto es un pretexto. ¿Qué quiere decir? Si yo cojo un versículo de la Biblia para manipular a alguien, eso es un pretexto para sacarle la platica. Entienda lo que Cristo está diciendo. Cristo está diciendo que yo no me puedo vengar de mi enemigo, que tengo que perdonarlo, que no puedo guardarle rencor, que tengo que bendecirlo, que cuando esa persona viene a pedirme perdón, yo tengo que perdonarla. Y si esa persona está en necesidad, yo tengo que ayudarla. ¿Por qué Cristo tocó este tema? Yo se lo voy a explicar, atiéndame. Esas personas que le están haciendo daño, le estoy hablando a verdaderos cristianos, no a cristianos, a cristianos. Esa persona que te está calumniando,
que te está haciendo daño, que te está injuriando, que te ha dado juguete, que te ha lastimado, que te ha pisoteado y que ha hecho contigo lo que quiera, que ha pasado por encima de tus derechos, óyeme bien, esa persona la va a pagar una por una. Todo lo que te ha hecho se le va a devolver a su cabeza. Se lo aseguro, hermano. Estas personas por lo general empiezan a enfermarse. Por eso vino esta hermana a pedir perdón. Estas personas entran en una calamidad económica terrible. Estas personas empiezan a ser tratadas por Dios en el momento en que Dios cree que es el momento. Estas personas pierden la paz, no pueden dormir, pierden el sueño, el descanso. Esas personas entran en una situación tan desesperante que el Espíritu Santo empieza a decirles: es por lo que usted le hizo a fulano, es por lo que usted le hizo hace 16 años. ¿Ustedes recuerdan a los amigos de Job? Cuando Job fue restaurado, ¿qué hizo Dios con los 3 amigos de Job? Los mandó a pedirle perdón. Y él les dijo: vayan a mi siervo Job para que él los perdone, para que él ore por ustedes, porque a él escucharé. Y si ustedes no me obedecen, tendré que tratarlos afrentosamente. Lea la Biblia, está en el libro de Job. Hermanos, esas personas que le han hecho daño, se acordará de mí, tarde que temprano van a venir a pedirle perdón, a pedirle que usted las perdone. Reconocerán lo que hicieron mal. Y muy posiblemente, óigame bien, esas personas van a estar mal económicamente. Y la palabra me dice aquí que esas personas, si requieren de su ayuda, usted debe ayudarlas. Si esa persona le dice: me estoy muriendo de hambre, usted tiene que darle de comer. Porque la palabra dice que estas cosas que usted haga por estas personas son como ascuas de fuego que usted colocará sobre su cabeza. Ascuas de fuego no es que se le va a quemar la cabeza. Ascuas de fuego es la vergüenza que ellos van a sentir. No sé si a usted alguna vez lo han pillado haciendo algo mal y usted se pone rojo como un tomate. Usted siente que se va a quemar. La cara se le pone como un tomate de roja. La razón, esas son las ascuas de ¿qué? De fuego. Esas personas que le han hecho daño a usted, que le han ofendido, si vienen a pedir perdón, no solo perdónelas, sino que si puede ayudarlas, ayúdelas, para que sientan la vergüenza de este que tanto daño le hice. Hoy es el que me está dando un plato de comida para salir de mi miseria. Eso hace un verdadero cristiano. ¿Lo entendieron? Por favor, lea este pensamiento. El verdadero creyente nunca rehusará extender su mano a la persona que sufre, aunque esta persona sea su propio enemigo. Eso hace un cristiano. La hermana vino, pidió perdón 16 años después, oré por ella, la abracé delante de los que estaban ese día, la bendije, no le di nada porque no me pidió nada. Si me hubiera dicho, perdió la oportunidad. No, estaba bien la hermana, parece, no me dijo nada. Pero la palabra me dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. ¿Por qué? Porque haciendo esto, ascuas de fuego pondrá sobre su cabeza. Dios te verá en el cielo y Dios te lo recompensará. Ascuas de fuego, repito, es la vergüenza que siente una persona que después de habernos hecho tanto daño, nosotros le pagamos con bien. Que Dios el Todopoderoso nos ayude a todos a vivir este principio del Señor Jesús. Amén. A un aplauso al Señor.
Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.